El director Joselito Rodríguez exclamó «¡Acción!», mientras el pequeño Pepito Romay, con solo 3 años, caminaba hacia la cámara con su característico paso juguetón. Esa escena quedó grabada para siempre en la memoria del cine mexicano. Era la película Píntame angelitos blancos, y Pepito, con su mirada traviesa y su pureza desbordante, conquistó el corazón de millones. No era un niño cualquiera, sino el fenómeno que marcaría una era dorada del cine. Un prodigio que daría paso a una leyenda de la pantalla grande. Años después, ese mismo talento lo catapultó a convertirse en el referente infantil de la cinematografía. Pero tras las luces y el glamour, Pepito vivía una realidad mucho más compleja. Su infancia, aunque rodeada de fama, estaba lejos de ser común. La presión por destacar en la pantalla, las expectativas inalcanzables de su padre y los estrictos estándares impuestos por la industria empezaron a forjar en él una personalidad más introvertida, incluso algo melancólica. A pesar de todo esto, el público nunca sospechó la dualidad de su vida. Para ellos, Pepito era sinónimo de felicidad, de esa chispa que nunca se apagaba en sus películas. Desde Dos diablitos en apuros hasta Pepito y los robachicos. Su legado era inalcanzable, un estandarte de la infancia dorada del cine mexicano. Sin embargo, como todo en la vida, esa magia no duró para siempre. La adolescencia comenzó a alejarlo de la imagen de estrella infantil, y su carrera, que parecía tan sólida, comenzó a tambalear. Acostumbrado a estar bajo el reflector, Pepito se encontró frente a la sombra de algo mucho más difícil de enfrentar: el olvido. Fue en ese instante cuando decidió retomar el control de su destino. Ya no era solo el niño que todos recordaban, sino un joven con nuevas aspiraciones. Empezó a buscar su reinvención tras las cámaras. Bajo la tutela de su padre, aprendió los secretos de la dirección, producción y música. Su nuevo objetivo era construir un legado distinto, uno que no dependiera de su rostro juvenil, ni de los papeles que lo catapultaron años antes. Mientras el cine mexicano atravesaba una crisis tras su época dorada, Pepito luchaba por mantener viva la esencia que tanto amaba. Dirigió películas, produjo guiones y defendió los derechos de autor en una industria que parecía olvidarse de sus artistas. Cada proyecto que emprendió demostró que su talento iba mucho más allá de ser un simple recuerdo del pasado. No obstante, el camino no fue fácil. La falta de recursos, las nuevas corrientes del cine comercial y las presiones económicas lo empujaron a explorar caminos que nunca había imaginado. Pepito se convirtió en un ferviente defensor del cine nacional, organizando festivales y encuentros con la finalidad de revivir el espíritu creativo que en su tiempo definió a México en el ámbito cinematográfico. A pesar de sus esfuerzos, la fama que un día lo hizo famoso no regresó. Los años pasaron, y Pepito, aunque siempre buscando algo nuevo, halló consuelo en el anonimato. Se dedicó a su familia y a proyectos independientes, tratando de equilibrar su legado con su deseo de vivir una vida tranquila. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. En 2013, un año que prometía ser el renacer de su carrera actoral, tras años de mantenerse alejado de los reflectores, Pepito decidió regresar a la actuación en papeles más pequeños. Quería demostrar que su pasión seguía viva. Rumores y entrevistas en el mundo del cine hablaban de su regreso triunfal, un hombre maduro que con humildad buscaba reconciliarse con el arte que lo vio crecer. Durante ese tiempo, Pepito también era reconocido por su carisma y por su amor por compartir historias. Solía asistir a reuniones con jóvenes cineastas y relataba anécdotas de sus años dorados, inspirando a una nueva generación a luchar por sus sueños. Su energía y entusiasmo eran contagiosos, y todos los que lo conocían sentían su chispa única. Sin embargo, su salud comenzaba a ser un tema preocupante. Amigos cercanos notaron que Pepito se veía fatigado, aunque él insistía que era solo el cansancio por las largas jornadas de trabajo.
Era evidente que su corazón cargaba más de lo que podía soportar. El impacto de su partida no tardó en notarse en los medios de comunicación y las redes sociales, que se inundaron de tributos y mensajes de condolencia. Actores, directores y fanáticos del cine mexicano recordaron con afecto al niño que en su momento había iluminado las salas con su entusiasmo y talento. Las portadas de los periódicos no tardaron en rendir homenaje a Pepito Romay, destacando no solo su aportación artística, sino también su arduo esfuerzo por el cine nacional. Los festivales cinematográficos organizaron funciones especiales para proyectar algunas de sus películas más representativas. En esos días, filmes como Dos Diablitos en Apuros y Pepito y los Robachicos volvieron a brillar en las pantallas, evocando la nostalgia de una era dorada que, aunque lejana, seguía viva en los corazones de aquellos que la vivieron. En su hogar, los objetos personales de Pepito adquirieron un valor aún mayor. Las fotografías, los guiones manuscritos y los premios obtenidos a lo largo de su carrera se transformaron en reliquias que la familia guardaría con devoción. Sin embargo, más allá de los objetos materiales, lo que más les dolía era la ausencia de su risa, de su calidez y de esa chispa que iluminaba cada reunión familiar. A medida que pasaban los días, los recuerdos de Pepito seguían presentes en las conversaciones. Su vida y su legado eran motivo de orgullo, pero también de profunda tristeza. Pero no solo su familia sufrió su pérdida. Todo México se sintió huérfano de uno de los íconos más perdurables del cine. Las generaciones que crecieron con sus películas revivieron aquellos momentos en los que Pepito llenaba la pantalla con su inocencia y picardía. En cada hogar, su nombre resonaba como un eco de los años dorados, una época que marcó la identidad cultural del país. Las estaciones de televisión comenzaron a emitir especiales dedicados a su carrera. Documentales, entrevistas y fragmentos de sus películas volvieron a cautivar al público, recordando por qué Pepito Romay había sido considerado el niño de oro del cine mexicano. Incluso los críticos más jóvenes, que nunca presenciaron la magia de sus actuaciones en tiempo real, no pudieron evitar reconocer la grandeza de su legado. Sin embargo, mientras todo el país lo celebraba, los más cercanos enfrentaban un dolor más personal. Su esposa, quien había sido su mayor apoyo durante décadas, ahora se veía frente al desafío de preservar su memoria. Con lágrimas en los ojos, se comprometió a cumplir uno de los últimos sueños de Pepito: la creación de un archivo cinematográfico que resguardara las películas clásicas de México, incluidas aquellas que él mismo había dirigido y protagonizado. Así comenzó un movimiento inesperado, una iniciativa cultural que buscaba no solo rendir homenaje a Pepito, sino también revivir una época que muchos consideraban olvidada. Este esfuerzo, sin embargo, también reveló aspectos desconocidos de su vida que sorprendieron incluso a quienes se consideraban sus admiradores más leales. Entre los documentos hallados en su archivo personal, había cartas y escritos que mostraban un lado más reflexivo de Pepito. En ellos, reflexionaba sobre los retos de haber sido una estrella infantil, sobre las presiones de la industria y el impacto que todo eso tuvo en su vida adulta. Un profundo silencio invadió la sala. Pepito, quien minutos antes reía y compartía historias con sus nietos, de repente se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. Su familia, desesperada, corrió a su lado. Las llamadas a los servicios de emergencia fueron inmediatas, pero cada segundo que pasaba parecía eterno. El hospital más cercano estaba a varios kilómetros de distancia, y durante el trayecto, Pepito parecía luchar con todas sus fuerzas por mantenerse consciente. Su esposa, entre sollozos, le susurraba palabras de consuelo, mientras sus hijos trataban de calmar su angustia. No obstante, el peso del tiempo y la gravedad de la situación eran implacables. Al llegar al hospital, los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo. Los pasillos se llenaron de tensión y los minutos se convirtieron en una espera interminable. Finalmente, un doctor salió para dar la noticia que nadie quería escuchar.
Pepito Romay, el eterno niño. Uno de los textos más conmovedores hablaba de cómo en su juventud sintió que su identidad estaba completamente ligada a la de Pepito, el niño actor. Escribía sobre su lucha por ser reconocido, no solo por su destreza frente a las cámaras, sino también por su labor como realizador y productor. El mundo rara vez se pregunta quién está detrás de la expresión de un niño prodigio, decía uno de los pasajes, desvelando el peso que cargó durante tantos años. Estas revelaciones tocaron profundamente a su familia y allegados. Más allá de ser un ícono, descubrieron a un ser humano que, como todos, atravesó luchas y sueños no cumplidos. Fue entonces cuando su esposa decidió que el archivo cinematográfico no solo sería un homenaje a su trayectoria, sino también un espacio para narrar su historia completa, con todas sus luces y sombras. El archivo, bautizado como Legado Romay, rápidamente se convirtió en un proyecto ambicioso. Contaría con exhibiciones, talleres y proyecciones que mostrarían tanto su obra como su vida personal. Sin embargo, este tributo también actuó como una ventana al pasado, permitiendo que nuevas generaciones descubrieran la grandeza de una era que, aunque lejana, aún resonaba en el alma de México, desde las grandes urbes hasta los rincones más apartados. Allí se hablaba del legado de Pepito Romay. Las historias de su niñez, su vertiginoso ascenso a la fama y su transición hacia la madurez artística se transformaron en lecciones de perseverancia y amor por el arte. El impacto del legado Romay fue tan significativo que reunió a algunos de los actores y directores que trabajaron con él en sus primeros años. Estos veteranos del cine, ahora ya mayores, compartieron relatos que revelaban aún más sobre el niño que con su carisma conquistó los sets de rodaje. Las palabras de sus antiguos compañeros no solo rendían tributo a su talento, sino también a la generosidad y humildad que siempre lo definieron. En esos días, una de las historias más emotivas fue la de su última producción como director. Aunque estuvo plagada de obstáculos, desde la falta de recursos hasta complicaciones técnicas, Pepito nunca perdió la fe en su proyecto. La película, una oda al cine mexicano clásico, se estrenó póstumamente en un festival nacional, donde recibió una ovación de pie. Pero mientras su legado artístico prosperaba, su familia enfrentaba una batalla emocional, ya que el vacío dejado por su partida seguía siendo un dolor persistente. Sus hijos, que crecieron bajo el manto de su fama, comenzaron a buscar formas de mantener viva la memoria de su padre. Decidieron involucrarse activamente en el legado Romay, aportando sus propias perspectivas y recuerdos para enriquecer el proyecto. Uno de ellos, apasionado por la fotografía, empezó a restaurar imágenes antiguas de Pepito en los sets. Estas fotografías, muchas inéditas, mostraban momentos de su vida que no habían sido capturados en las películas. Pepito jugando con el equipo técnico, riendo entre tomas, o simplemente observando a su padre dirigir. Eran escenas que otorgaban una dimensión más humana a su figura pública. Este proyecto se convirtió en un fenómeno literario, atrayendo la atención tanto de cinéfilos como de aquellos que buscaban inspiración en su historia. Con cada nuevo homenaje, la figura de Pepito Romay se consolidaba aún más como un ícono cultural. Sin embargo, para su familia, el mayor consuelo no radicaba en los reconocimientos públicos, sino en los recuerdos personales compartidos en cada reunión familiar. Las historias sobre su peculiar sentido del humor, su amor por la música y las largas noches viendo películas clásicas se convirtieron en la forma de mantenerlo cerca. Aunque el vacío era inmenso, también encontraron consuelo al ver cómo su legado continuaba inspirando a otros. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió durante la inauguración oficial del Legado Romay, evento que reunió a figuras prominentes del cine mexicano. En él, se presentó un emotivo montaje que combinaba fragmentos de sus filmes con grabaciones caseras de su vida familiar. Entre risas y lágrimas,
Los asistentes pudieron ver a Pepito no solo como el prodigioso niño actor, sino también como el padre, esposo y ser humano que tocó tantas vidas. El evento también contó con la participación de jóvenes cineastas, quienes presentaron cortometrajes inspirados en la obra de Pepito. Para muchos de ellos, su historia representaba una prueba de que el arte, cuando se vive con pasión, tiene el poder de trascender el tiempo. Uno de los momentos más ovacionados fue cuando un joven director presentó una película basada en dos diablitos en apuros, reimaginada para una nueva audiencia, pero conservando la esencia original que distinguía las películas de Pepito. A medida que el legado Romay ganaba notoriedad internacional, empezaron a llegar invitaciones para llevar exposiciones y proyecciones a diferentes naciones. No obstante, mientras el mundo redescubría a Pepito Romay, su familia se encontraba ante preguntas más profundas sobre cómo habría querido él que se recordara su vida. Aunque su obra les llenaba de orgullo, se cuestionaban si él habría deseado que se expusieran aspectos más personales de su historia. Su esposa, siempre protectora de la privacidad familiar, reflexionaba sobre cuán lejos deberían llegar al abrir la puerta a quienes querían conocer al hombre detrás del personaje. Fue entonces cuando decidieron incluir en el archivo una sala especial que mostrara sus pensamientos más profundos y escritos personales. Aunque esta decisión fue difícil, también sentían que era una forma de honrar su verdadera esencia. Pepito no era solo una estrella infantil, como dijo su esposa durante la inauguración de esta nueva sección. Entre los objetos expuestos se encontraban cartas, su primera cámara de cine y un cuaderno en el que había anotado ideas para películas que nunca pudo realizar. Una de las ideas más cautivadoras era una película autobiográfica en la que habría relatado su vida desde su perspectiva, explorando los momentos que definieron su carrera y aquellos que lo llevaron a replantearse quién era más allá de los reflectores. Este enfoque renovado del legado Romay no solo atrajo a más admiradores, sino que también generó un debate sobre el impacto de la fama en los niños actores. Los medios de comunicación retomaron su historia como ejemplo tanto de las oportunidades como de los retos que conlleva alcanzar el éxito a una edad temprana. Sin embargo, mientras el mundo debatía sobre estas cuestiones, la familia hizo un hallazgo sorprendente en un baúl que llevaba décadas guardado en un rincón olvidado del estudio de Pepito. Entre viejos guiones y rollos de película, encontraron una carta dirigida a su familia, fechada meses antes de su fallecimiento. La carta contenía palabras que resonaron profundamente en los corazones de sus seres queridos. «Querida familia», comenzaba el texto, «si algún día esta carta llega a ustedes, quiero que sepan lo agradecido que estoy por cada momento que compartimos. El cine fue mi primera pasión, pero ustedes siempre fueron mi mayor inspiración. Mi vida tuvo altibajos, pero ustedes me recordaron que lo más importante siempre fue el amor que compartimos». Las palabras de Pepito no solo fueron un consuelo, sino también un recordatorio del hombre excepcional que fue, más allá de su carrera. La carta concluía con un mensaje que quedaría grabado por siempre en sus corazones. No me recuerden solo por las luces y los aplausos, sino por las risas, las conversaciones y los abrazos que compartimos. Fue allí donde siempre permaneceré. Conmovidos, decidieron exhibir la carta como una pieza central del archivo, acompañada de una proyección constante de sus películas. Para su familia, esta era la manera perfecta de cerrar el ciclo de su vida, fusionando al artista y al ser humano en una sola memoria. Y aunque parecía que todo había sido dicho, el impacto de su partida siguió creciendo, inspirando a una nueva generación de artistas, directores, guionistas y actores. Encontraron en la historia de Pepito Romay un símbolo de perseverancia y pasión. En las escuelas de cine, su nombre empezó a ser mencionado como una referencia esencial al estudiar la época dorada del cine mexicano, no solo por su talento actoral, sino también por su dedicación al arte en todas sus formas. Además, su historia cruzó fronteras,
y documentales y biografías sobre su vida se difundieron en cadenas internacionales, llevando su legado a países donde su obra no era conocida. Los críticos de cine subrayaron que la historia de Pepito no era solo la de un niño prodigio, sino también la de un luchador que nunca dejó de creer en el poder transformador del cine. En México, se propuso la creación de un Premio Nacional de Cine que llevaría su nombre, destinado a reconocer a jóvenes talentos emergentes. Este premio, el Ariel Pepito Romay, rápidamente se convirtió en uno de los galardones más codiciados de la industria. Fue un privilegio ver cómo el nombre de Pepito seguía siendo sinónimo de excelencia y dedicación. Mientras el mundo celebraba su legado, su familia encontró una manera especial de recordarlo todos los días. En las noches más serenas, se reunían en casa para disfrutar de una de sus películas preferidas, riendo y evocando al niño travieso que había conquistado sus corazones desde el primer momento. Sin embargo, aún quedaba algo por compartir, algo que no estaba en ningún archivo, película o carta: el impacto emocional que Pepito Romay dejó en quienes lo conocieron. Sus nietos, ahora adultos, afirman que cada vez que enfrentan un reto, recuerdan sus palabras: siempre que creas en lo que haces, nada será imposible. Su mensaje de perseverancia se transformó en una brújula no solo para su familia, sino también para aquellos que vieron en él un modelo de pasión y humanidad. Hoy, su legado vive no solo en el cine, sino en cada persona que sueña con construir algo más grande que sí misma. Pepito Romay no fue solo un niño prodigio, ni un director visionario. Fue un hombre que, con su obra y su vida, demostró que la magia no reside en las cámaras ni en los reflectores, sino en el corazón de quienes nunca dejan de creer. Con cada historia que rescatamos, con cada vida que revivimos, nos acercamos más a entender lo que realmente importa: los momentos, los recuerdos y las emociones que nos unen a través del tiempo. En un mundo donde las luces de los reflectores pueden desvanecerse rápidamente, hay algo mucho más profundo que perdura: la huella que dejamos en los demás y la forma en que tocamos sus corazones. Pepito Romay, como muchos grandes nombres del cine y el arte, trascendió más allá de su papel en la pantalla. Su legado no solo se mide en premios ni en la fama que acumuló durante su carrera, sino en las vidas que tocó, en las sonrisas que provocó y en los sueños que inspiró. Cada vez que se proyectaba una de sus películas, no solo se veían imágenes en una pantalla, sino que se revivían las risas, las lecciones de vida y, sobre todo, la sensación de que el arte tiene el poder de hacernos mejores seres humanos. Es por eso que no podemos permitir que las historias de figuras tan emblemáticas caigan en el olvido, Historias como la de Pepito no solo nos enseñan sobre cine, sino sobre la vida misma, sobre el valor de ser auténtico, de no rendirse, de seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Son lecciones que trascienden generaciones y que se convierten en parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Así que, si alguna vez te has preguntado qué podemos hacer para honrar a aquellos que han dejado un legado tan impresionante, la respuesta es simple: seguir contando sus historias, seguir compartiendo su magia con el mundo y, sobre todo, seguir creyendo en la capacidad del arte para cambiar vidas. Eso es lo que Pepito Romay hizo, y eso es lo que todos podemos hacer, de alguna manera, con nuestras propias pasiones. Este canal, este espacio, está dedicado a todos aquellos que siguen creyendo en el poder de las historias, a aquellos que, como Pepito, entienden que el verdadero legado no está en lo que logramos para nosotros mismos, sino en lo que dejamos atrás para el mundo, porque al final, lo que realmente importa no son los reflectores, sino los corazones que tocamos en el camino. Así que, si este video te ha tocado, si sientes que eres parte de esta historia, no lo dudes más. Únete a nosotros, suscríbete y acompáñanos en esta aventura de rescatar más relatos que merecen ser conocidos.
Este es solo el principio de un viaje que, con tu ayuda, continuará iluminando el camino para las generaciones futuras. Juntos, podemos mantener viva la memoria de los que hicieron grande al cine y a la vida misma, porque cada historia tiene su propio brillo, su propio latido, que resuena en el alma. Y es a través de esos relatos que podemos mantener viva la esencia de quienes nos han dejado una huella imborrable. Pepito Romay no solo nos enseñó a soñar, sino también a luchar por esos sueños con determinación, a no rendirnos frente a las adversidades. Su vida fue un testimonio de la fuerza del arte, de cómo la pasión por lo que hacemos puede traspasar cualquier barrera y trascender el tiempo. Es por eso que al recordar su legado, no solo celebramos su carrera en el cine, sino también su capacidad de inspirar a cada persona que se cruzó en su camino. Porque, más allá de los éxitos en la pantalla, más allá de los premios y los reconocimientos, lo que perdura es la influencia que tuvo en aquellos que lo rodearon, en sus fans, en sus colegas y en las nuevas generaciones que siguen aprendiendo de su vida. El arte tiene esa magia. Puede cambiar una vida, puede generar una chispa de esperanza en el momento más oscuro y puede enseñarnos más sobre nosotros mismos de lo que imaginamos. Así, a medida que el legado de Pepito Romay se expande a través de los años, también lo hace la comprensión de que todos tenemos un papel en la creación de esta magia, ya sea como artistas, como espectadores, como soñadores o como seres humanos comprometidos con nuestras pasiones. Cada uno de nosotros tiene el poder de dejar una marca significativa. El cine, la música, el teatro, la danza, todos son lenguajes universales que hablan directamente al corazón. Y cuando compartimos esos momentos con otros, cuando conectamos a través de una película o una canción, estamos siendo parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos. Así como Pepito fue un niño prodigio, un hombre de familia y un artista que dejó un legado inmenso, todos nosotros tenemos la capacidad de ser protagonistas en nuestras propias vidas, de escribir nuestra propia historia y de crear algo que perdure más allá del tiempo. Y ahora, tú que has llegado hasta aquí, ¿te conmovió esta historia? Si creciste viendo esas películas que llenaban las tardes de tu infancia, si alguna vez te emocionaste con los sueños imposibles que hacían realidad los íconos del cine, te hago una pregunta directa. ¿Vas a dejar pasar la oportunidad de honrar este tipo de historias? Haz clic al botón de suscripción. Sí, justo ahora, no lo dejes para después, porque si has sentido una chispa de emoción, nostalgia o admiración por lo que acabas de escuchar, entonces eres parte de este legado. Este canal está hecho para ti, amante del cine, guardián de los recuerdos y viajero de una época inolvidable.